Seguimos en esta tertulia de En Perspectiva de este lunes 8 de marzo de 2021, Día Internacional de la Mujer. Tenemos una integración, un plantel 100% femenino. Cecilia Aguiluz, Patricia González, Teresa Herrera y Karina Novarese. Quedaron varios asuntos ya del primer tema, pero teníamos otro en agenda, otro bien de coyuntura que vale la pena analizar. En todo caso, después dejamos los telegramas para volver sobre algunas de las puntas que quedaron abiertas y sobre varios de los mensajes que llegaron. La mesa representativa del PIT-CNT no avaló el pedido formulado por la Intersocial Feminista para que se convocara un paro de mujeres por 24 horas para hoy, 8 de marzo. En cambio, definió exhortar, respaldar y acompañar a los sindicatos y federaciones que convoquen a un paro de esas características. La Intersocial Feminista promovía la paralización por considerarla urgente y necesaria, especialmente en un contexto de crisis socioeconómica y sanitaria que ha recaído fuertemente en las mujeres. Milagros Pau, secretaria de Género de la Central Sindical, dijo en diálogo con Radio Uruguay que le quedó un gusto amargo. Evidentemente nosotros como Secretaría de Género aspirábamos a más. La discusión pensábamos que estaba en un nivel más maduro dentro del movimiento sindical y teníamos la esperanza de poder lograr un paro de 24 horas de mujeres a nivel de toda la central sindical. Bueno, pero eso es un tema que tenemos que seguir trabajando, es un tema de que, muy bien como decía Fernando, es un tema de maduración del movimiento sindical, más allá queda ese sabor amargo de las compañeras sindicalistas feministas que dimos la batalla para la comprensión de la importancia de ese día. ¿Cómo vieron este tema que se repite en general cada 8 de marzo desde el 2017, que es cuando se está planteando? Y la Central Sindical vuelve sobre, en general, la misma opción, ¿no? Recién escuchábamos a la representante de la Central, que especialista en género, dedicada al tema género, que señalaba eso. Pensé que la Central Sindical había avanzado más. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cómo vieron la decisión? ¿Y estarían a favor o no de un paro de mujeres? A ver, capaz que pido para empezar yo. Sí, dale, primero por si para se te decirle a corta. la UTE que me devuelva la luz porque me estoy quedando sin batería. Si me corto, me trato de conectar por la computadora. Estoy sin luz desde las, 7:30 más o menos. Igual ya está hecho el reclamo. Pero. Es importante lo que pasó. Más allá de que yo no estoy de acuerdo que un paro sea la mejor manera de visibilizar estos temas. Creo que hay otras maneras. Pero vamos por partes. Por un lado, es terrible que formando parte de un movimiento sindical y habiendo un comité de género y todo lo demás, te digan no y nada más, ¿no? Que no haya una segunda opción, que no haya, bueno, no vamos a hacer Lo que yo hubiera hecho, yo no soy sindicalista, lo que a mí me interesaría es, por ejemplo, que en las empresas o los lugares de trabajo se hubiesen dado momentos de reflexión de estos temas, para hablarlos, para concientizar. Todavía hay gente que no sabe todo esto. O no lo quiere saber o no lo quiere ver, no sé, hagan el diagnóstico que quieran. Entonces me hubiese parecido muy bueno generar en los lugares de trabajo momentos de reflexión de hombres y de mujeres sobre estos temas, incluso para sacar datos de la chiquita, de la propia empresa o del propio lugar de trabajo, de qué está pasando, de qué pequeñas movidas podemos hacer para mejorar todo esto, de cómo podemos ayudar a las mujeres que están tan sobrecargadas en algunos casos o las que directamente no acceden al trabajo. Para mí eso sería una buena forma de visibilizar el tema en los lugares de trabajo. No creo que un paro, y sobre todo un paro general y solo de mujeres, tampoco nos acerque la buena vibra que necesitamos en esto. De verdad, yo sé que hay que protestar, soy la primera cuando tengo que protestar, pero creo que los paros en buena parte no tienen buena prensa, por llamarlo de alguna manera. Pero eso no significa que no tenga razón este grupo de mujeres, que si yo hubiese sido parte de ese comité, yo creo que me iba, le soy honesta. De pique hubiese. Lo que pasa es que si te vas también perdés espacios, o sea, no la critico en absoluto. Es muy difícil estar donde están estas mujeres. No creo que de pique la solución sea un paro, pero creo que sí la central sindical debería haber hecho una movida grande de concientización y hay muchas maneras de hacerla. O sea, mi idea es una, pero puede haber otras. Pata, a ver, vos qué sentías o tenías ahí alguna discrepancia con Karina.
discrepo con que el paro no es una buena medida. Creo que el paro como un instrumento, no solo del movimiento sindical, sino también esto es un planteo de una huelga internacional de mujeres, ¿no? Que empezaba con aquella consigna de si paramos las mujeres, paramos el mundo. Y creo que una de las cosas que pone arriba de la mesa cuando existe un paro y cuando para, ¿no? Para el transporte, para la educación, es, bueno, cuán importantes son esas personas que hacen eso. Es una forma de visibilizar que la verdad es que no veo otras tan claras y tan vigentes como formas y como mecanismos para visibilizar que hay personas que hacen tareas que realmente son importantes y que si no las hacen y si no reconocemos ese trabajo y lo pagamos como se tiene que pagar y les damos las condiciones que tiene que tener, entonces no funciona la sociedad. Yo creo que nadie se discute en el paro del 1 de mayo, ¿no? Nadie discute si el 1 de mayo hay que parar o no hay que parar, se para, ¿no? Es un día feriado, se para, y todos los sindicatos lo plantean de esa manera y eso no está en discusión. Y el 8 de marzo, que empezó siendo el Día de las Mujeres Trabajadoras, ¿no? Que las mujeres estamos poniendo arriba de la mesa también en nuestra condición de trabajadoras, que si nosotras paramos también el mundo se para porque estamos insertas en todos los lugares, que eso no pueda ser visto como una necesidad de apoyo. Entonces, creo que, primero, todo mi reconocimiento, lo mejor de mí a mis compañeras del movimiento sindical, que dan una batalla enorme ahí adentro, porque realmente poner el cuerpo ahí es muy duro. Yo sí creo que hay un avance súper importante, ¿no? Ahora estaba buscando si había otras centrales del mundo que hubieran convocado un paro de 24 horas y no hay. En España la diferencia es que hay más centrales sindicales que convocan a paros, en Argentina también, y paros parciales, y no es la realidad del sindicalismo del mundo. Si nos queremos preguntar si el sindicalismo del mundo, si los partidos en el mundo son feministas y contemplan el 8 de marzo como una de sus causas, no. ¿Que avanzan? Yo creo que sí. Y avanzan gracias a la atracción de las compañeras feministas que militan adentro de los espacios y que construyen ahí. Entonces, quiero decir con esto, entiendo la decepción, la comparto. Para mí hubiera sido histórico que el PIT-CNT, histórico no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, que por primera vez en la historia el PIT-CNT respaldara un paro de mujeres 24 horas, sobre todo para proteger a las mujeres que si paran y no tienen el aval de su sindicato, las pueden echar, ¿no? Todo lo que pasa en la precarización de la vida de las mujeres. Sí, recordemos que ese es uno de los fundamentos de las por qué se pedía el paro, ¿no? Porque se pedía que el PIT-CNT apoyara, porque más allá de que dejó en libertad de acción y que cada sindicato resuelve, digamos, lo que señalaban quienes apoyaban el pedido de que se contemplara el paro por parte del PIT-CNT es justamente que se proteja a aquellas personas, a aquellas mujeres que iban a parar, ¿verdad? Y a aquellos sindicatos que resolvían parar. Es así. Seguimos. A ver, leo un mensaje de los que llega. Álvaro dice, no apoyo al paro, en todo caso un paro activo, fuertemente activo. Qué pobre parece el movimiento sindical cuando no hay una propuesta de acompañamiento masivo más creativo. Teresa o Cecilia, no sé quién quiere. Yo primero que nada quiero decir que respeto a todas las mujeres que en lugares duros como debe ser el PIT-CNT, lugares duros como son los partidos políticos, hacen y no es porque compare el PIT-CNT con los partidos políticos, pero sí digo que donde el establishment de los hombres es demasiado fuerte, que intentan marcar la agenda. Por lo tanto, mi solidaridad con la respuesta que le dieron, que me pareció espantosa, porque por lo menos hubiesen dado una respuesta alternativa. O lo hubiesen hablado en otro ámbito y después se salía con algo más decoroso, porque la verdad que me parece que fue como un golpe muy fuerte, decir, no, mira, esta propuesta que me haces no te la llevo sin ningún plan B. Eso por un lado. Por otro lado, respecto a si el paro es la mejor manera o no, me parece que ni siquiera se está discutiendo si es la mejor manera o no, porque si la propia central sindical, que debe ser, que yo, vista de afuera, diga que no me parece para nada feminista, y con esta actitud que toma, me parece mucho menos. Me parece que les está costando mucho trabajo a las mujeres que están ahí poder pararse con una directiva como con las respuestas que les ha dado. Por lo tanto, eso por un lado.
Y en cuanto a si el paro es o no es, bueno, la verdad, a mí, yo obviamente soy una trabajadora independiente, por lo tanto, cada vez que hay paro y para todo lo público me complica bastante para laburar. Así que, y hoy me levanté a las 6:30 de la mañana, como todos los días, a salir a trabajar. Creo que bueno, que habría que buscar otra manera de hacer notar el día de hoy. Y sí, es reflexionando. Lamento que hayan tenido ese tipo de respuesta, que me pareció bastante fuera de tono, y se podría haber hecho seguramente en otros términos o en otro ámbito para por lo menos haber salido mejor parados de esto. Teresa. Habría que recordar un poco la historia. Esto del paro de mujeres empezó porque en 1975 en Islandia las mujeres se pusieron de acuerdo. Claro, en Islandia hay 220.000 habitantes, ¿no? Entonces se pusieron de acuerdo entre ellas y realmente salieron a la calle y no solo pararon en sus trabajos, pararon en el trabajo no remunerado. Es decir, dejaron al país patas para arriba, por decirlo. Es un episodio en el movimiento feminista totalmente histórico y reivindicado, ¿no? Es decir, y en Islandia cambió radicalmente la situación a partir de eso. Pero bueno, son muy pocos habitantes, lograron ponerse todos de acuerdo y dejaron así totalmente sorprendido a todo el mundo cuando los señores se encontraron con que tenían que cambiar los pañales y bueno, y en las empresas se encontraron con que no había mujeres trabajando porque estaban todas en la calle. En 2016... fines del 2016, principio del 2017, el movimiento feminista retoma esto y plantea, porque justamente la idea es, como dijo Pata, si paramos las mujeres, paramos el mundo, ¿no? El tema es que, fíjense cuán lejos estamos de eso, y yo creo que mejor demostración de lo lejos que estamos de que se reconozcan nuestros derechos y nuestro rol dentro de la sociedad, es esto que pasó con el PIT-CNT. La discusión central en el PIT-CNT, dicho por el propio Pereira, o sea, no lo estoy diciendo yo, es que los compañeros no entendieron que eran las mujeres las que tenían que hacer el paro. Y ellos reivindicaron que por qué un paro de mujeres, justamente porque era para poner en evidencia. Yo que soy de las que defiendo que los varones pueden ir a las marchas, que esto no es un problema solo de las mujeres, pero en este caso sí, simbólicamente es que se note todo lo que hacemos las mujeres. Pero para eso el paro tendría que ser total y absoluto, es decir, tendría que ser como esto de Islandia, donde realmente ni siquiera los cuidados, nada, de nada. Este año considero que no era el año para hacer eso. Y con esto no le estoy dando la razón a los machistas de la central sindical, con esto estoy diciendo que el 75% de la atención de salud está en manos de las mujeres. Entonces era un poquito complicado en pandemia pensar que se podía, ¿no? Entonces, creo que, pero también hay otras formas de expresar, que es lo que de hecho hemos armado para este 8 de marzo. Es decir, hay toda una serie de cosas que se han hecho, renunciando a las marchas multitudinarias, esperemos, porque realmente nos ponemos en riesgo todos y todas, si hay demasiado aglomeramiento, y eso ya sabemos que es así, pero creo que lo importante de la lectura de esto que pasa con el PIT-CNT está muy vinculado con el primer tema. En el PIT-CNT también hay decisores, o en este país solo tienen el poder los políticos y los jueces y las juezas y todo, también digo en el PIT. Y el problema es que son todas nuestras organizaciones, todas, lamentablemente, todavía están muy atravesadas por la concepción patriarcal. Es decir, no votan el paro desde el 2017 de las mujeres, pero hasta hace unos años ni siquiera había una mujer en la mesa representativa. Entonces, digo, bueno, y eso le duele en prenda también, vamos a mirar el Parlamento, vamos a mirar, es decir, miremos las organizaciones empresariales, porque siempre le caemos al PIT-CNT y ¿no? Sí, miremos las organizaciones empresariales. Lo mismo, son contadas las que están lideradas por mujeres, ¿no? O las que tienen integrantes, directivas mujeres. Exactamente. Entonces, digo, eso es lo que tenemos que mirar. ¿Por qué? Porque cuando yo planteé el tema de la política pública, lo planteé en realidad medio tramposamente también. Acá hay un problema de fondo que es cultural. Es de fondo. Digo,
estamos atravesados y atravesadas. Hoy Karina, lamentablemente Karina justo ahora se tuvo que desconectar. Le preocupaban las mujeres. Y bueno, yo tengo una compañera que dice, ¿y por qué hay mujeres alienadas? Y sí, porque en realidad el tema es que no tenemos conciencia que esto es tan viejo como el mundo. Miremos lo que son las religiones, miremos lo que... El patriarcado es viejísimo y lo tenemos casi que metido en el ADN. Y yo soy de las que pienso, además, que los varones, si algún día se pusieran a pensar realmente, más allá de las pérdidas de poder, que entiendo que duelen mucho, se pusieran a pensar, por ejemplo, que se mueren 10 años antes que nosotras, por esta concepción de género, porque resulta que no van al médico, resulta que se revientan cuando son jóvenes entre ellos por la violencia, resulta que, bueno, digo, hay estudios hechos por eso, a mí me tocó hacer uno para la UPS hace tiempo, pero realmente, digo, entremos a reflexionar, y en este tipo de cosas es lo que yo decía, que no se sabe nada, no se piensa nada, y se sigue actuando. Siempre hicimos las cosas así, vamos a seguir haciéndolas igual. Bueno, yo creo que esto del PIT-CNT es un claro ejemplo de cómo el patriarcado atraviesa y cómo no es que estoy de este lado o de este otro lado, sino que hay una cosa que transversaliza a toda nuestra sociedad. Pata, vos tenías algo para agregar. Sí, porque a ver, yo defiendo la herramienta y el instrumento sindical. O sea, el instrumento sindical y la herramienta sindical no es una herramienta de los varones, es una herramienta de las personas trabajadoras. Y ahí las personas trabajadoras también somos las mujeres trabajadoras. Yo creo que es este planteo, estamos hartas de esta forma de construir, pero no nos vamos a ir de los instrumentos, porque si no, nuestras voces no están ahí adentro. Entonces, digo esto porque también hay que entender cómo funcionan las estructuras sindicales. Cada uno de los sindicatos viene con su posición a la mesa representativa y en la mesa representativa se define. ¿Cuántas mujeres hay adentro de los sindicatos? ¿No? Pensemos en cada uno de los sindicatos. Bueno, ¿quiénes representan a los sindicatos? ¿Hay mujeres que representan a los sindicatos? ¿Hay hombres? ¿Cómo se dan las discusiones ahí adentro? Bueno, pensemos en que todo ese entramado es un entramado súper complejo. Y es un entramado que tiene muchísimos años y como todas las instituciones y las organizaciones que son muy viejas, requieren y necesitan revisarse. Ahora, le exigimos, y ahí comparto con Teresa, le exigimos al PIT-CNT mucho más de lo que le exigimos al Estado. Yo vengo mirando los medios estos días y me parece increíble que no nos llame mucho la atención que el planteo, por ejemplo, de InMujeres sea de reconocimiento y no de redistribución, cuando debería ser una política activa de redistribución y de fortalecimiento del sistema de cuidados o de presupuesto concreto, y sí le reclamamos al PIT-CNT que no nombra ¿Hay que no reclamarle al PIT-CNT? No. Digo, ojo, que una cosa es el reclamo concreto a una organización de la que yo siento y yo me siento parte, aunque no milite en el sindicalismo, pero sí siento que tiene que existir, que es fundamental, que es central, y los reclamos que también hacemos a quienes tienen en su mano tomar otras decisiones. Mira, Pata, este mensaje de... escuela del antisindicalismo ahí, ¿eh? Mira este mensaje, por ejemplo, de Marcelo. Dice, ¿cómo es eso de que una organización no sindical le pide al PIT-CNT que haga paro? ¿Quién le puede pedir un paro general a la central que no sean sus propios asociados? Dice. Esto a propósito de que hubo una carta, ¿verdad?, de la Intersocial Feminista pidiendo la convocatoria al paro, ¿verdad? Me gustaría decir una cosa corta sobre eso. Sí. Todos los movimientos y las organizaciones feministas del mundo hicieron cartas de este estilo, que es tratando de vincularse y de dialogar con el movimiento sindical, ¿no? Me parece que ese diálogo entre el feminismo y el movimiento sindical es un diálogo potente, es un diálogo valioso, es un diálogo necesario. Entonces, yo no veo yo leí la carta, no me parece que le exija al PIT-CNT, sino que le pone arriba de la mesa un posicionamiento político de diálogo social, y creo que en ese terreno es algo bien interesante. Ya volvemos enseguida para el último tramo de esta mesa de 8M. Esta mesa con integración 100% femenina, bueno, con Cecilia, con Pata, con Teresa, volvemos. Karina la perdimos hasta que solucione el tema de la luz, pero volvemos con los telegramas, aunque sea breve, vamos por ahí.